El silencio en el clubhouse de los New York Mets esa noche fue más que la ausencia de ruido. Fue el sonido helado de un club que acababa de fracturarse, de una dignidad que se desmoronaba en tiempo real bajo el peso de unos números proyectados en una pantalla gigante. No estábamos presenciando solo el anuncio de los votos del MVP de las Grandes Ligas, sino el instante preciso en que la arrogancia chocó con la realidad ineludible. La inmensidad del voto unánime de Shohei Ohtani era esperada, sí, pero lo que realmente cortó el aire y se clavó como una estaca en el corazón de Juan Soto fue esa fila de estadísticas que se extendía más allá de Ohtani, especialmente al ver la diferencia insospechada que lo separaba de la segunda posición. Los presentes aseguran que el rostro de Soto se petrificó y sus ojos no se enfocaban en el nombre de Ohtani, sino en un vacío que reflejaba la erosión silenciosa pero definitiva de su propio valor. No fue el triunfo del japonés lo que lo golpeó, fue la estrecha, casi ofensiva brecha con Kyle Schwarber, un hecho que, dentro del código no escrito del camerino, equivalía a una bofetada directa a su orgullo profesional. Testigos de aquel momento afirman que Soto, con una voz apenas audible que intentaba disfrazar la furia con desdén, se dirigió a un grupo de compañeros cercanos. 56.2 de WARP, y me colocan detrás de un DH con 240. Esto es un insulto personal. Este comentario, señoras y señores, no fue una erupción de ira, fue la destilación amarga de una frustración que llevaba años acumulándose, la dolorosa realización de que los logros estadísticos, la dominación constante en la élite, a veces no bastan para sostener el trono. La zona de espera de los Mets se sumió en una tensión tan extrema que se dice que el temblor de un vaso era audible, un vacío donde solo latía el pulso acelerado de un equipo en crisis. Para Soto, el resultado de la votación esa noche no fue una mera calificación. Fue el sismo que puso en duda la validez de toda una carrera dedicada a la excelencia. Y esa onda expansiva de duda y rabia se extendió, oscura y profunda, por todo el recinto. En medio de la turbulencia emocional, Soto contactó al equipo de relaciones públicas de los Mets, exigiendo lo que superficialmente parecía una explicación lógica. Necesito entender por qué esta votación resultó de esta manera. Si bien la solicitud inicial fue formulada con una calma forzada, el tono destilaba una exasperación incontenible, una sospecha profunda que ya rozaba la certeza. Soto comenzó a señalar anomalías percibidas, el margen de votos, el momento del anuncio, la edición de los vídeos de recuento. Y aquí es donde la situación pasó de ser una disputa interna a una amenaza existencial para la liga. Fuentes internas de la MLB revelaron que Soto llegó a compartir con sus allegados la firme creencia de que la MLB ajustó la votación real para maximizar la imagen de Ohtani. Esta era una bomba que superaba cualquier escándalo anterior, una acusación directa de manipulación estructural que ponía en entredicho la transparencia de toda la liga, algo no visto desde las controversias del Cy Young hace décadas. Lo que Soto señalaba no era solo una cuestión de orden de mérito, sino una incursión audaz en la estrategia comercial de la MLB, la internacionalización de la marca y la creación intencionada de narrativas estelares. La conmoción se extendió como una onda sísmica por la noche del béisbol. Mientras el caos del MVP continuaba, Soto, en un acto de fe desesperada y tal vez ingenuidad, envió un mensaje extenso al chat grupal interno de los Mets. Esto requiere una explicación. ¿No deberíamos alzar la voz como equipo?, rogaba el texto. Los que vieron el mensaje aseguraron que no solo contenía ira y frustración, sino también una profunda convicción de que su causa era justa. Esperaba solidaridad, apoyo fraternal, un respaldo colectivo que validara su dolor. Y fue aquí donde su mundo se hizo añicos. Apenas unos segundos después de que el mensaje fue enviado, la pantalla del chat se inundó de la palabra «visto», junto a los nombres de sus compañeros. Un silencio digital sepulcral. El eco de la no respuesta fue, para muchos, más ensordecedor que cualquier grito. Relacionados con el equipo,
Describieron la escena como un vendaval gélido que atravesó el club, una distancia absoluta, imposible de ignorar. Pero lo verdaderamente demoledor, el giro que consolidó el aislamiento, fue la única respuesta que apareció, la enviada por el capitán del equipo, Francisco Lindor. No fue un texto, ni una opinión, ni siquiera una frase de apoyo vacía. Fue un solo ícono, una carita sonriente con una nota musical, ese único emoji, esa insignificante imagen digital. En el contexto de la crisis, ese símbolo musical se convirtió en un acto de rechazo helado, una demarcación inequívoca de distancia, una negación sutil pero brutal de la camaradería. El capitán acababa de darle la espalda públicamente a la queja de Soto, elevando la tensión interna a un punto de no retorno. Mientras la especulación sobre la manipulación de votos comenzaba a filtrarse en las redes sociales, la sede de la MLB en Nueva York entró en pánico. El comisionado Rob Manfred, alarmado por la gravedad de la acusación, convocó una reunión ejecutiva de emergencia a altas horas de la noche, algo insólito. Su voz, habitualmente controlada, según los reportes, contenía una urgencia aguda. La MLB no existe para el ego de ningún jugador, declaró al inicio de la sesión, dejando claro que la máxima prioridad era blindar la credibilidad de la liga. En las siguientes horas, la MLB desplegó un nivel de transparencia sin precedentes, una jugada magistral para extinguir el incendio. Publicaron los datos brutos de cada voto de cada periodista, con sellos de tiempo de presentación, registros de envío e incluso un análisis independiente realizado por una firma externa. El volumen y el detalle de la información eran abrumadores, demostrando de manera irrefutable que no existía absolutamente ninguna evidencia de manipulación organizada. La velocidad y la exhaustividad de la respuesta de la liga fue una anomalía histórica. Con la evidencia factual disponible, la ola de indignación pública que había apoyado tímidamente la teoría de la conspiración se desinfló instantáneamente. Expertos y analistas se vieron obligados a admitir que, con este nivel de prueba, la controversia no tiene sustento, y la verdad basada en datos arrasó con la especulación. La MLB había recuperado el control de la narrativa. Pero justo cuando el escándalo de la votación comenzaba a amainar, un terremoto sacudió los cimientos éticos del deporte y vino de una fuente inesperada, Mookie Betts. Betts, conocido por su mesura y por evitar confrontaciones, apareció con una calma extraña. En sus ojos no había rabia, sino una convicción inquebrantable, y rompiendo el silencio, soltó una frase que resonaría en toda la nación. Cuando la envidia se hace más grande que el juego, el mundo entero se tuerce. Este comentario, pronunciado sin estridencia ni ataque personal, fue la estocada definitiva. Analistas deportivos de ESPN lo catalogaron como la voz que nadie se atrevía a usar expresada en un solo golpe magistral. Las redes sociales explotaron. El debate dejó de centrarse en la validez del voto y se transformó en una cuestión fundamental sobre el espíritu deportivo y la actitud de un jugador de élite. Betts no estaba rebatiendo las estadísticas de Soto, estaba criticando con serena firmeza su postura moral. Y el efecto se sintió primero en casa. En el clubhouse de los Mets, la paciencia se había agotado. Fuentes internas revelaron que el malestar con la actitud de Soto había escalado. Pete Alonso fue uno de los primeros en manifestar su frustración, diciendo: «Este equipo necesita tranquilidad. Soto debe dejar de perturbarla». Pero fue Jeff McNeil quien lanzó la crítica más mordaz durante una reunión del equipo. «Estamos tratando de construir una cultura ganadora, y no hay espacio para una cultura que grita envidia y queja», afirmó con palabras contundentes, señalando que las acciones recientes de Soto iban directamente en contra del rumbo del equipo. Incluso los más jóvenes, como Francisco Álvarez, manifestaban su agotamiento. «Nadie quiere que seamos el hazmerreír». En el ojo de esta tormenta, mientras todos gritaban y señalaban, Shohei Ohtani mantuvo un silencio total, una quietud majestuosa.
No mencionó nombres, no dio entrevistas sobre el conflicto, se abstuvo de participar en el circo mediático. Y su silencio, lejos de ser percibido como debilidad, se transformó en un símbolo de inmensa dignidad. Comentaristas de la ESPN lo elogiaron diciendo: Ohtani está en el centro del huracán sin que se le mueva un solo cabello. Su silencio habla de su clase. La compostura de Ohtani contrastaba de manera brutal con las declaraciones emocionales de Soto, ampliando aún más la brecha en la percepción pública entre ambos atletas. Finalmente, Fox Sports lanzó una frase que capturó la esencia de la debacle y sirvió como el cierre dramático de esta odisea de orgullo. En un titular simple pero demoledor, publicaron: Soto perdió el MVP, pero lo que realmente perdió fue el vestuario. Esta breve sentencia condensó la cruda verdad. La pérdida no se midió en trofeos o estadísticas, sino en la confianza fundamental y el respeto de sus pares. La marea de la opinión pública se había dividido radicalmente, y la gran mayoría coincidió en que Soto había sido el arquitecto de su propia ruina, dañando irreparablemente los lazos de lealtad en su propio santuario. El contraste entre el silencio imperturbable y el drama estridente, entre la calma y el teatro, se convirtió en la imagen definitoria de este escándalo, el momento en que un solo emoji de un capitán no solo negó una causa, sino que predijo el colapso inminente de una relación dentro del béisbol. La lección se había impartido. La envidia, incluso la justificada por números, devora primero a quien la profesa, y el precio más alto nunca se paga con dinero, sino con la confianza de tu propio equipo.